Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a conocer cómo es la arquitectura de un frotis sanguíneo virtual. Ahora bien, existen diferentes formas de hacer o de elaborar este frotis. Vamos a ir quizás primero a un planteamiento teórico y luego vamos a ver un planteamiento un poco más práctico. Y uno de ellos tiene que ver con esa arquitectura del frotis. Para la arquitectura se pueden realizar, se pueden emplear software propietario o formatos libres. Cualquiera de los dos son válidos y dan buenos resultados. Hay muchas experiencias con empleando este tipo de formatos. Hay muchas tecnologías para hacer estos frotis sanguíneos virtuales. Lo otro, y es un punto distinto, es la distribución de ese frotis. Y generalmente cuando hablamos de distribución es que tú accedes a un sitio web y ahí es donde va a estar ese frotis sanguíneo virtual. Aquí también hay licencias propietarias, hay licencias libres que te permitirían entonces distribuir ese frotis. Y también tiene que ver mucho el mecanismo de distribución. Inicialmente el mecanismo de distribución era un mecanismo particular. Esto del frotis sanguíneo virtual tiene mucho tiempo, ¿sí? No es algo nuevo ni es algo que surgió con la pandemia, es algo que ya tiene ya sus buenos años. No sé si tú te acuerdas o tienes la suficiente edad que cuando salió Google Earth era una aplicación para computadoras en la cual tú podías observar el mundo y lo ibas recorriendo y tenía unos botones y tú podías acercarlo y típico que uno iba donde uno vivía y buscaba su casa y buscaba dónde estaba el colegio y todo lo demás. Quizás hoy en día no se utilice mucho Google Earth porque bueno, existe Google Maps que es una aplicación mucho más práctica que nos permite ir a una determinada dirección. Pero cuando salió Google Earth, no existían estos teléfonos con Android ni nada de eso. Muchos quedamos impresionados y dijimos, oye, ¿y si yo en vez de poner fotografías de la Tierra pudiera colocar allí fotografías de los frotis y recorrerlos con esa plataforma? Pues efectivamente esto se puede hacer. Y de hecho, hay varios autores que han justamente digitalizado su frotis y lo han puesto entonces en esta plataforma de Google Earth y mediante esto entonces van recorriendo ese frotis y visualizándolo. Entonces para que más o menos veas que hay muchas maneras de ver esto, hay muchas formas de verlo. Otra de las cosas que tienen que ver con la arquitectura del frotis es la funcionalidad. Y aquí empiezan a mezclarse un poco los conceptos, porque cuando yo tengo un frotis, yo ese frotis voy y lo coloco en un microscopio. Y entonces ese microscopio lo mínimo que tiene que tener y lo mínimo que yo puedo hacer es moverlo hacia los lados o en un plano XY. Entonces debe tener un movimiento horizontal y vertical. Y eso es lo mínimo que deberíamos nosotros tener en ese frotis sanguíneo virtual, o mejor dicho, en ese microscopio virtual. Poder simular ese movimiento para poder nosotros recorrer ese frotis. Otra de las cosas que también puede tener es que se pueda mover a velocidades. Nosotros, esto simplemente en el tornillo que tenemos en la platina, nosotros regulamos la velocidad, que tan rápido queremos ir de un lado a otro. En este caso, como es algo digital, entonces, bueno, pueden existir determinadas teclas, botones que nos permitan mover ese frotis. O incluso hoy en día con los dedos lo podemos mover gracias a estos dispositivos touch. También una de las cosas y que me parece sumamente relevante es que podemos ir a puntos específicos del frotis. Si bien es cierto que en un microscopio real, en la platina está, ¿cómo se llama? Rotulada y nosotros tenemos un campo de XY, podemos ubicar una determinada estructura, es a veces un poco complejo llegar a ella, y mientras que en un frotis totalmente digital, simplemente con un pequeño enlace podemos llegar a un punto específico de ese frotis. Y esto también tiene que ver mucho con esas ventajas que tendría ese frotis sanguíneo virtual. Otra de las cosas que puede incorporar es un plano Z, es decir, vamos a tener diferentes capas, lo que es lo mismo que un objetivo. Nosotros podemos mover ese tornillo micro y en la realidad ese tornillo micro no es sumamente relevante para nosotros identificar ciertas estructuras y salir de duda de ciertas estructuras. Nosotros también lo podemos recrear en estos microscopios virtuales, ese plano Z. Por supuesto aquí la aplicación o el microscopio se hace cada vez más pesado porque requiere más imágenes y consume más espacio. Entonces no es muy común verlo. Sin embargo, yo creo que hoy en día, gracias a que cada vez es más barato almacenar datos de manera electrónica y acceder a ellos, es posible que vaya en aumento la posibilidad de tener estos objetivos, este plano Z.
También en ese frotis podemos incorporar notas e incluso podemos incorporar un contador y un rótulo para identificarlo y cualquier cantidad de cosas, porque es lo que va a permitir ese formato digital que nosotros podamos, digamos, incorporarle todo lo que a uno se le pueda prácticamente ocurrir a ese frotis sanguíneo virtual. Y esto fue parte de nuestro en vivo, el frotis sanguíneo virtual, una nueva herramienta